Están las cosas por allá. Por lo pronto ya lo agarró la lluvia allá en Chile, en los Panamericanos. Vámonos a más información. Mire, le cuento que con 304 votos a favor y 114 en contra y también 13 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló las reformas que regulan y limitan el derecho a la objeción de conciencia de doctores y enfermeros. Es decir, el derecho de cualquier personal médico para negarse a realizar un procedimiento contrario a su religión, a su ética o pues a sus principios, pues. Y pues aunque no podrá aplicarse cuando se encuentre en riesgo pues la vida de las personas. Y esta reforma se turnó ya al Senado para su respectiva aprobación. Así las cosas en este tema. Pero para conversar, para platicar sobre ello, saludo a Sonia López, quien es especialista en salud pública y también directora general en Panamerica Clinical Research en Cuernavaca. Doctora, ya eres de casa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Sofi, buenas noches. Saludos para ti y todo el auditorio. Quiero agregar que soy maestra en bioética, entonces conozco bien este tema de la objeción de conciencia. Doctora, bueno, ¿cómo ves, no? Todo este tema, sobre todo porque, pues sí, ¿no? Al decir que no están de acuerdo con un procedimiento, no sé, una mujer que llegue, ¿no? Para tener un aborto seguro, ¿no? Y que ahora lo puede hacer en cualquier clínica y que pues un médico o personal de alguna clínica diga que no puede hacerlo y ponga en riesgo, ¿qué sucede, no? En esos temas. Mira, una de las cosas más importantes a entender de la objeción de conciencia es que no es una restricción del derecho a la salud. Así lo describe la Suprema Corte, ¿no? Y no es un derecho a decir no te atiendo porque no te quiero atender, porque no tengo ganas, porque no se me da la gana. Es este derecho a la libertad religiosa, a la libertad ideológica, a la libertad filosófica y pues incluso a la libertad de conciencia. La objeción de conciencia es algo personal, ¿no? O sea, un médico o una enfermera dice, yo soy objetor de conciencia. Cuando tú eres objetor de conciencia habitualmente es por motivos religiosos, tú vas en tu servicio o vas a tu hospital y le dices, yo soy objetor, aquí está mi carta, redactas una carta y la entregas. Lo que sí tienen que hacer los servicios de salud, el hospital, el centro de salud o lo que sea, es tener personal que no sea objetor de conciencia para, por ejemplo, lo que tú mencionas, realizar un aborto legal y seguro. No es que se va a negar, o sea, no, pues yo no te lo hago, o sea, yo no te lo hago, pero aquí hay quien te dé ese servicio, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, te digo, habitualmente tiene que ver con ideología filosófica y religiosa en yo no dispenso pastillas anticonceptivas, pero hay otros profesionales de la salud que sí la dispensan. Es uno de los derechos que tenemos los médicos que está reconocido por la Organización Médica Mundial, en la que no, o sea, en la que si es un tema de una urgencia o de una vida que está en peligro, no puedes negarte, incluso la ley te obliga, ¿no? Pero hacer procedimientos, digamos, como dispensar métodos anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, tú puedes ser un objetor, pero hay alguien más que el servicio de salud, que el gobierno, por ejemplo, tiene que asegurar que tiene personal que sí haga ese tipo de actividades. Pues yo creo que la confusión está entre creer que ser objetor de conciencia es restringirte a ti tu derecho a los servicios de salud, ¿no? Que eso era un poco cuando surgió todo esto ya hace tiempo que había salido en Nuevo León también y que decían que porque si no iban a querer tratar a cierto tipo de pacientes. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, con restringir tu derecho a los servicios de salud, con restringir tu derecho a que tengas acceso a los servicios, sino a ciertos tipo de actividades que yo personalmente como médico, que yo como enfermera... Que también tienen derecho a decir que no. Que también tengo derecho a decir que no, pero lo que sí le toca al hospital, a los servicios de salud, al gobierno, a la Secretaría de Salud, es tener personal que no sea objetor para realizar, por ejemplo, un aborto seguro, para dispensar anticonceptivos, para poner un DIU, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso es lo que sí. Entonces, creo que ahí es donde está la confusión. ¿Qué vas, o sea,
habría que leer toda la propuesta de la Cámara de Diputados, que no es la primera vez que se toca el tema de la objeción de conciencia, con esta confusión entre que tú seas objetor de conciencia hacia ciertas actividades porque tu religión, o sea, porque eres una persona creyente, porque tu religión te dice, pues, no sé, no matarás, no robarás, o sea, ¿sí me explico? Sí. A que llegue una persona y le digas, pues estás feo, no te atiendo porque soy objetor de conciencia, ¿no? Es que creo que ahí está un poco a lo mejor esta porque confusión. ahí ese es otro tema de discriminación, ¿no? Ya estamos Exacto, hablando de otra cosa. El que seas objetor no quiere decir que discrimines a las personas, simplemente hay 4 o 5 actividades, porque son muy puntuales las descritas de un objetor de conciencia, que no van a realizar, pero que sí le toca al hospital, a los servicios, tener a alguien que sí lo haga, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. En un servicio de ginecología no puedes tener solo, o sea, digamos, tienes un médico objetor, pues en una guardia, en un momento, pues no puede estar solo porque no sabes en qué momento puede llegar alguien a solicitarte un aborto, pero si esa misma mujer que tiene o que está, no sé, que llega por este procedimiento, llega con una hemorragia o su vida está en peligro, ahí la tienes que atender. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues es un tema de ética médica, es un tema que te digo, está en los códigos deontológicos médicos, está bien descrita la objeción de conciencia. Incluso los farmacéuticos pueden ser objetor de conciencia, decir, aquí no vendemos métodos anticonceptivos abortivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, híjole, se va a venir fuerte, obviamente. Sí, las y organizaciones, yo creo que porque estarán estas organizaciones Provida o algunas otras organizaciones que no están de acuerdo, incluso, ¿no? Porque, estará gente que esté de acuerdo. Claro, porque como señalas, digo, puede llegar una mujer con una hemorragia importante, ¿no? En donde incluso no es una cuestión que se haya provocado, que fue un accidente, que así sucedió, lo que sea, tendrían que resolver y ayudarla, porque ahí sí está en riesgo la vida. Si su vida está en peligro, tú no puedes decir, ay, no soy objetor y te desenguantas y te vas. Tú tienes, si la vida de una persona está en peligro, no te estás preguntando, ay, ¿por qué estar así? No, pues tú lo atiendes, ¿no? Esa es tu obligación también dentro de tu ética médica, de salvar la vida a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que la confusión y yo creo que el tema, el problema está en esto, en creer que si te vas encontrando con objetores de conciencia es un tema de restricción al acceso a los servicios de salud, restricción a ciertos procedimientos, y no. Por otra parte, los gobernantes, todo, o sea, los hospitales, todo, tienen que tener personal no objetor para realizar ciertas actividades. Si tú sabes que tienes personal objetor, porque les digo, esto no es de la noche a la mañana. Ayer decidí volverme de esta manera y mañana soy objetor, no, o sea, quien es objetor entrega una carta en el hospital o donde trabaja en la dirección médica para que sepan que es objetor. Un hospital entero no puede ser objetor, un servicio de salud no puede ser un objetor, es una decisión personal y que tiene que ver, ahora sí, que con esta libertad de expresión y esta libertad religiosa que el resto de las personas también pueden pues ejercer. Y los hospitales con estas cartas que tienen, entiendo, del personal, ¿no? Que pues decide serlo, tendrán justo que pues llenar, ¿no? Estas otras partes con doctores que no tengan esta objeción y que digan, ok, no, yo actúo, no tengo ningún problema. Ahora, ¿te refieres a los hospitales públicos? ¿Qué pasa con los particulares? ¿Tendrán que hacer lo mismo y tienen la misma obligación? Exactamente pasa o sea, en un hospital. Hablemos del Sistema Nacional de Salud, donde entran públicos y privados y tipo el DIF, por ejemplo. Todos tienen que, o sea, si tienes objetores de conciencia, tienes que tener personal que no sea objetor de conciencia. Y te digo, tú no puedes decir, Hospital Fulanito es objetor de conciencia. No, o sea, no, una estructura no puede ser. O sea, me refiero a una estructura, no. Esto es personal. La recomendación para quien es objetor de conciencia y quien se sabe objetor de conciencia lo sabe, es redactar tu carta, decir yo desde el año de la María Castaña soy objetor de conciencia para esto y esto, que sé que lo puede, o sea, que puedo ser objetor, que yo me puedo negar a quitar una vida, por ejemplo, pero el hospital privado, el hospital público tiene que asegurar que va a haber personal 24 horas para cubrir ese faltante, ¿no? Ahora, también es muy importante del otro lado, un médico que sea objetor no puede ser objeto de discriminación por ser objetor. Claro, no puede, ya lo decíamos, ¿no? O sea,
no podrían tomar esta decisión a partir de la discriminación. Exacto, de decir, o sea, por un lado yo soy objetor, entonces me corren del hospital, o por otro lado... Son derechos, unos sobre otros no pueden estar, ¿no? Exactamente, todos tenemos derecho pues a tener derechos, ¿no? Y entonces la objeción de conciencia es un derecho del personal de salud, habitualmente pues va más enfocado a enfermería y a médicos, ¿no? Los que, te digo, farmacéuticos también pueden ser objetores de conciencia, y que tiene que ver básicamente con ciertos procedimientos que se hacen en medicina y que son muy puntuales. Entonces, lo que sí tiene que asegurarse el gobierno, lo quiere regular en qué sentido, eso es lo que te digo, yo no he leído a fondo qué es lo que quieren regular. O sea, exacto, la reforma, puedes objetar esto sí, pero esto no, aquello sí, pero esto no. Y entonces, por otro lado, los servicios de salud tienen que asegurar que van a tener los servicios, que van a tener el médico o la enfermera que sí va a realizar ese procedimiento. Y todo esto queda en un segundo plano cuando se trata de una urgencia donde una vida está en peligro. Claro. Y lo que sí es un hecho, bueno, esperen. Es igual que ¿qué? Te escucho. Es igual que en ciertas religiones ellos no aceptan, por ejemplo, una transfusión de sangre, y eso es de objeción de conciencia, y eso es de un derecho a que no lo transfundas. Claro. Entonces, es un poco así, ¿no? Bueno, pues por lo pronto ya va para el Senado, seguramente se repetirá esta votación allá en el Senado, y si quieres, ya que si no se le hacen modificaciones, veamos cómo se debate, cómo se discute en el Senado, y platiquemos de ello cuando ya esté aprobada, ya totalmente en el Congreso, y ver qué siguen los estados, ¿no? Porque ese también es otro tema. O sea, ¿qué sigue en cada uno de los estados? Eso tiene que bajar a los estados y tiene que implementarse y tiene que verse. Y te digo, pues hay que ver qué sí van a permitir, qué no van a permitir. Y te digo, o sea, yo creo que lo que no hay que confundir es la objeción de conciencia con la discriminación. Así de que pues estás feo, no te atiendo, o en que... Si no atiendes te corro. Exacto, o que es una coerción a los derechos del mexicano, de las personas, a acceder a un servicio de salud. Veamos cómo se da finalmente esta reforma allá en el Congreso. Por lo pronto, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Sofi. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches.